Buen día. La principal característica de un enfermo mental que padece la enfermedad psiquiátrica, psicopatía, es, número 1, no reconocer nunca un error. 2, culpar a todo mundo de sus errores. 3, agredir a todo mundo como un estilo de vida. 4, vivir con odio y resentimiento. 5, querer imponer todo lo que a él se le ocurre. 6, no importarle a los demás, sino solo lo que en su mente, en su deseo existe. El psicópata es un hombre enfermo mental, tiene la enfermedad de la maldad, pero eso no lo incapacita para que pueda aparentar que es normal. Ahí tenemos el caso de los psicópatas, de los asesinos seriales, como el último reportaje de un tal Andrés Mendoza, que mató a más de 19 personas, los asesinó, pero toda la gente que lo conocía alrededor decían que era un buen hombre, que ayudaba a los demás, que veía por las obras en la colonia donde vivía, que era sonriente y amable, y era un asesino serial, un hombre malvado, endemoniado. Pues López Obrador es igual, creen que es bueno, da pensiones, como este loco, psicópata Andrés Mendoza, el asesino serial, que ayudaba en las obras de la colonia, que era sonriente, que era amable. López Obrador es un psicópata, porque el psicópata no tiene que ser un loquito que anda vagabundeando sin saber nada, no, el psicópata se desenvuelve aparentemente de forma normal. Lo que tiene el psicópata es que no tiene una cuestión de remordimiento ni de reconocimiento de la realidad, una necesidad de agredir y ver a todos los demás como los malos y los culpables, siendo él terriblemente malo. Eso es López Obrador. Porque no ha habido una sola instancia social que López Obrador no haya agredido. Últimamente a la iglesia, a los empresarios toda la vida, a la prensa, criticó mucho al ejército, a las mujeres, a los gobiernos anteriores, a otros países, a las organizaciones internacionales, a todo lo critica. Nunca ha reconocido un error. Y cuando la realidad demuestra que es el peor presidente, que aumentó la delincuencia, su gobierno de él, que aumentó la corrupción, que aumentó la pobreza, que aumentó la inflación, que aumentó el desempleo, que aumentó el nepotismo, que aumentó la opacidad, que es una dictadura, que creó crisis migratoria, crisis económica, crisis diplomática, que ataca a muchos países, que le dicen que aumentó la contaminación, y cuando le dicen que por qué algo no está bien, inmediatamente, como psicópata, lo niega. Primer rasgo de un psicópata. Segundo, culpa a otros. Tercero, culpa a otros de otras cosas. Cuarto, distrae y habla de otras cosas. 5, minimiza las cosas. Si muere gente en un desastre, como si nada. Se va a jugar béisbol López Obrador. O habla de otras cosas, habla de las corcholatas que le llaman para la siguiente elección presidencial. Pero lo más grave es que usa una información con una inteligencia, porque el psicópata es inteligente, con una inteligencia para desviar y voltear las cosas. Tiene los valores invertidos. Dice que en el gobierno de Felipe Calderón hubo muchos muertos, que creó una guerra. Pues
en el gobierno de López Obrador ya se multiplicó la cantidad de muertos que tuvo Calderón y la que tuvo Peña Nieto. Tiene muchos más muertos, más masacres, más desaparecidos, más narcotráfico. ¿Y qué dice? Que es culpa de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, algo que ya terminó hace casi 4 años con Peña Nieto, o hace más de 10 años con Calderón. Sigue culpando a lo que pasa en este gobierno, a gobiernos anteriores. Es increíble que siga culpando lo que pasa en este gobierno a gobiernos anteriores que hace más de 4 años que ya no están. Él dijo que desde el primer día de su gobierno los delincuentes iban a cambiar las ametralladoras por tractores. A la fecha no pasó eso. A la fecha aumentaron las ametralladoras, aumentaron los delincuentes. Pero ¿qué pasa? Cuando le dicen que está mal, de inmediato ataca al que lo está diciendo. Ahora los jesuitas, los sacerdotes, es el último caso, dicen que la estrategia para combatir a los delincuentes que usa López Obrador de abrazos, no balazos, no está funcionando. Porque no está funcionando. La delincuencia está espantosa. ¿Y qué dice López Obrador? Los delincuentes son seres humanos. Hay que protegerlos. Esos que matan, extorsionan, son terriblemente malvados. Hay que protegerlos. Pero a niños con cáncer no les dio medicinas. A mucha gente la está destruyendo económicamente, la está destruyendo la delincuencia. Pero parece humanista cuando dice, los delincuentes son seres humanos. Creo que nadie niega que son seres humanos, pero la estrategia contra ellos es atacarlos, detenerlos. Y si en un enfrentamiento de estos malvados que están matando gente, en un enfrentamiento mueren, pues ni modo. ¿Por qué? Porque cuando uno es bueno con los malos, se convierte en malo con los buenos. Porque al ser bueno con los malos, deja que los malos operen y dañen a los buenos. Y se vuelve malo con los buenos. No sé si me entienden. Habla de Cristo, el hombre más mal, López Obrador, que es el hombre más malvado, conflictivo, ofensivo. Pero cree que habla de valores. Es terriblemente corrupto, toda su vida ha sido corrupta. Tiene más de 30, por lo menos 30 cuestiones de corrupción en su gobierno del DF. Cuando fue. Y ahora tiene mucha más corrupción, ya lo dijo la World Justice Project, ya lo dijo la Auditoría Superior de Evaluación, que es más corrupto este gobierno de López Obrador. Y habla de corrupción, de otros gobiernos. Este gobierno se dedica a perseguir la corrupción inventada por Obrador, porque de qué ahí sí hubo, pero le exagera, de otros gobiernos. No le toca la corrupción de este gobierno, la delincuencia de este gobierno, en este país de este gobierno. Y usa sus conferencias como psicópata para atacar a todo el mundo. No resuelve nada, todo lo complica, lo hace conflicto, todo lo destruye. Pero la forma en que habla engaña a muchos tontos, porque les dice, están contra mí, y los que están a favor de él, ya ven, están contra él. No están contra él, los periodistas informan lo que sucede, la iglesia está informando lo que sucede, que todo está muy mal. Pero como es el embaucador, sabe cómo engañar, porque es un psicópata, es un esquizofrénico que no reconoce la realidad, es un paranoico que cree que cuando se informa algo de lo que pasa en su gobierno, lo están atacando como algo muy personal a él. Es un mitómano que se compara con Cristo, que se compare con el diablo, porque es como un demonio López Obrador. Que porque ayuda a los pobres, y Cristo ayuda a los pobres, sí, pero Cristo no atacaba a nadie, ayudaba a los pobres y a la clase media, bueno, no existía en esas formas, pero a todos él amor a todos, no a los pobres, porque aquí el Obrador pone a los pobres contra los clase media. Eso no es amor, eso es crear odio y división. López Obrador es un psicópata. Que no culpe a gobiernos anteriores, porque todo lo que ha pasado pésimamente en este gobierno es culpa de él, no es de otros gobiernos.
el gobierno de Calderón sí combatió mucho el narcotráfico, porque había muchas bandas de narcotráfico, y la guerra que le hizo Calderón al narco logró desmantelar gran cantidad de bandas de narcotráfico que habían crecido durante tiempo. Las desmanteló, las disminuyó a más de la mitad. Fue un éxito el ataque al narco que hizo Calderón al declarar la guerra al narco, porque se iba contra los narcos, no contra el pueblo. Fue un éxito. Luego Peña Nieto lo descuidó un poquito, volvió a crecer un poco, pero con López Obrador el narco es el que gobierna México, es el narcotráfico, son la banda de el crimen organizado, junto con López Obrador, que libera a Ovidio. Dice, ¿por qué alimenta nexos con el narco? Pues porque liberó a Ovidio, el hijo del narcotraficante mayor, porque fue a saludar a la mamá del Chapo, que es la mamá del mayor del crimen organizado. Porque todas las bandas de narcotráfico y el crimen organizado han crecido, se han multiplicado, diversificado. Ahora ya no solamente van en cuestiones de lo que anteriormente hacían los narcos, que era droga, ahora hasta se meten hasta el manejo de la tortilla y el huevo y el pollo, porque ya están desatados. Pero López Obrador es un psicópata, cree que es bueno, porque un enfermo mental cree lo que no es, vive en otro mundo. Que no creo que se crea bueno, Dice que es bueno y que es honesto, pero él sabe que es terriblemente corrupto, terriblemente inmoral, terriblemente mentiroso. Todo lo que dice está comprobado, que en todas sus mañaneras dice más de 70 mentiras, o sea, afirmaciones no verdaderas. Es un psicópata peligroso para México, peligroso para la humanidad, y más peligroso porque es un embaucador que mucha gente atontada le cree y lo apoya por su lenguaje mentiroso, manipulador, por su abuso de la comunicación, que es por el cual tiene popularidad, porque la misma gente sabe que, aunque los que lo apoyan saben que aumentó la delincuencia, que aumentó la corrupción, que aumentó la pobreza, que no les alcanza para nada con todas las pensiones que le da, lo saben, pero están ya atontados, lo apoyan porque les cae bien, pero saben que es terriblemente malo para gobernar, pero además no es bueno. Dicen que lo apoyan por sus buenas intenciones. No es cierto, no tiene buenas intenciones. Todas sus intenciones son malvadas. Y si dice que quiere un México mejor, es simplemente para decir que los demás son malos gobernantes. Es un psicópata, un enfermo mental, López Obrador. Entiéndanlo. ¿No se han dado cuenta cómo diario salen actos de corrupción y le creen que no es corrupto? Que diario aumenta la delincuencia y que dice que bajó la delincuencia, ¿le creen? Bueno, están idiotizados o están fanatizados o qué les pasa, que se dan cuenta que no les alcanza para nada, en la pensioncita que les dan no les alcanza para nada. Antes vivían mejor sin la pensioncita y le creen que está mejor la economía. Han visto cómo enriqueció a sus hijos, eso es nepotismo. Como todos los datos son oscuros, no dice claridad, eso se llama opacidad. ¿Y le creen? Los embaucó, los engañó. Deberían estar enojados, los que apoyan a Obrador deberían estar enojados con Obrador, porque cómo los ha engañado, como viles títeres, tontos, ignorantes, los está engañando, está burlando de ustedes. Es el peor ser humano y el peor presidente que ha tenido México, López Obrador. ¿Por qué? Porque es un dictador psicópata, es un enfermo mental. Y no tiene que andar vagabundeando como los loquitos en la calle para decir que no es un enfermo mental. Es un enfermo mental. López Obrador.